Bueno, posiblemente la pregunta que nos hacemos todos para estas próximas elecciones, usted, yo, mis hijos, sus hijos, los vecinos, ¿qué rol desempeña en la Asamblea Nacional? ¿Qué esperamos los diputados y diputadas que vamos a elegir el próximo 6 de diciembre? ¿Cuál es el verdadero rol de la Asamblea Nacional en nuestra democracia? En una sociedad democrática, la Asamblea Nacional cumple el rol más importante que desempeña cualquier poder público, porque es quien aprueba las leyes y quien además vela por el cumplimiento de esas leyes desde el punto de vista de su adecuación a la realidad del país, pero además cada uno de los diputados es responsable por gestar un proceso de participación ciudadana en la formación de las leyes y además de rendir cuenta a esos ciudadanos de su desempeño en la Asamblea Nacional, porque cada diputado electo representa al pueblo como un todo, al Estado que lo eligió y al circuito donde fue electo. Por lo tanto, deja de ser un ciudadano electo por un circuito en particular, porque al ser miembro de un cuerpo colegiado, como es la Asamblea Nacional, nos representa a todos los venezolanos, a su Estado, a su circuito y en general a Venezuela como un todo. Desde ese punto de vista, un diputado tiene la obligación de estar en contacto con aquellos que lo eligieron, a quien tiene que rendir cuenta, a usted, a mí, a su vecina, a quien lo eligió, pero además tiene que rendir cuenta al país como un todo, tiene que hacer que le rinden cuenta a ellos, a aquellos ciudadanos a quien ellos les compete, que es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional tiene un rol contralor y son esas leyes las que le dicen al presidente de la República qué es lo que él puede hacer y son esas leyes las que le dicen al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Justicia como su máxima autoridad qué es lo que tiene que sancionar por el no cumplimiento de las leyes que el Poder Legislativo le hace a la Asamblea Nacional, son las que ella aprueba. Y lo más importante, de en qué forma ellos están generando los canales para que los ciudadanos participemos en la formulación de las leyes, en la evaluación de la adecuación de esas leyes y en la participación de la revisión de esas leyes y de la adecuación a las necesidades que el pueblo está planteando para la formación de leyes. Quizás una de las novedades que nuestra Constitución actualmente presentó cuando fue aprobada por la mayoría fue el concepto de la democracia participativa y protagónica. Pero eso no son simples palabras en la Constitución, eso nosotros los ciudadanos tenemos que ejercerlo. Eso significa la participación real en la formulación de las leyes. Pero formular leyes significa, por una parte, una participación real del diputado que nos representa en la Asamblea, en la comunicación con la comunidad. La dinámica de la sociedad, la dinámica de la participación amerita un proceso fluido de comunicación en donde ese diputado que tiene que tener una oficina en nuestro circuito, que tiene que comunicarse con nosotros, recoger nuestras ideas, también tiene que darnos respuesta a nuestros planteamientos. Porque aquel que vive en San Fernando de Atabapo, aquel que vive en el Delta del Orinoco, aquel que vive en el pueblito de La Guajira, caramba, no puede venir a Caracas a pedir una cita en la Asamblea Nacional. Tiene que tener un mecanismo sencillo de acercarse a su diputado periódicamente, hacerle sus planteamientos. Por ello es que el proceso de formulación de leyes requiere la presencia continua del diputado o de los diputados en los circuitos para generar esos canales de comunicación, porque además, por la otra parte, significa que el ciudadano tenga unas inquietudes que pueda canalizar, teniendo claro cuál es el rol del diputado. El diputado no es alcalde, no es a pedirle aceras, cloacas, agua. Eso le toca al alcalde y al consejo municipal, no le toca al diputado. El diputado dijimos que le corresponde la Contraloría del Poder Ejecutivo, la formación de leyes, la adecuación de leyes a la realidad nacional. Y formar leyes significa, y eso volvemos a la democracia participativa y protagónica, que los ciudadanos podemos y tenemos que participar. Por lo tanto, como comunidad, en las distintas expresiones organizadas de la sociedad, llámese asociación de vecinos, asociación civil, el consejo comunal, como quiera que sea las distintas expresiones, cooperativas, lo que fuere, usted tiene la necesidad de establecer una propuesta de ley, pues bueno, hay que ir donde el diputado de nuestro circuito, hacerle el planteamiento, el que él recoja conjuntamente con otros diputados las distintas inquietudes y generar, desde mi punto de vista, un proceso continuo de consulta para formular el anteproyecto. Una vez elaborado el anteproyecto, viene entonces la formulación del proyecto de ley que debe ser sometido a consulta ciudadana. Pero además también tiene que rendirnos cuenta y tiene la obligación de rendirnos cuenta anualmente. ¿A cuántas nos consultó? ¿Cuántas consultas se manifestaron en el país entero para aprobar una ley? Somos sus mandantes y por lo tanto tiene que rendirnos cuenta. Y así lo prevé la Constitución de la República, que todos le dimos el visto bueno en 1999.
Esa es la dinámica que requiere una sociedad democrática, participativa y protagónica.